Bienvenidos a mi espantoso desorden. Somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad, y este video se lo dedicamos a los altavoces Keef Concerto de 1968, me parece. Como todos ustedes sabrán, en este canal hemos tenido un montón de amplificadores y alguno que otro receiver, pero muy pocas piezas de otro tipo. Yo no le hago el fo a los altavoces. Lo que pasa es que yo aprendí que comprar altavoces vintage en realidad siempre es una mala idea porque casi ninguno de ellos tienen un rendimiento interesante. Pero estas piezas las compré por la misma razón que compré esas piezas Pioneer y Sansui que están allá arriba. Las que eran más grandes que ellas las vendí porque me las pagaron, pero me quedé con estas porque me parece que tienen un estilo estético muy interesante y por eso tengo unas Keef Concerto que en un momento les voy a mostrar. Estos altavoces los compré porque me gustó mucho la estética. El grueso de las piezas que yo tengo aquí, pues bueno, son fabricadas por mí o son piezas de algún cliente o son piezas para vender y básicamente pues no me quedo con ninguna. Pero estas me parecieron interesantes. Las Keef Concerto primera edición, porque hay unas que se llaman Keef Concerto 2, fueron fabricadas entre 1969 y 1980 me parece. Son unas piezas de 3 vías, muy poco comunes en el catálogo de Keef, donde el grueso son 2 vías, como las Concerto 2. Tienen una respuesta en frecuencia según el papel y según la simulación que yo hice en WinISD, desde los 30 Hz hasta donde el Twitter lo permita. Tienen una eficiencia bajísima. Estoy utilizando estos altavoces como ejemplo porque me han preguntado mucho por este tipo de cajas. En los años 60 y en una buena parte de los años 70, los altavoces eran de suspensión acústica, es decir, no tenían puerto de graves. Esto hacía que la reproducción de los bajos fuese muy precisa y fuese muy buena. De hecho, en los foros de Audio Karma se habla mucho de estos altavoces, de cuál es la profundidad máxima de graves que pueden dar, cómo pueden sonar, cómo se pueden alinear, con cuál amplificación conviene atacarlas. Son unas piezas con una potencia muy modesta, serían solo 35, tal vez 40 vatios eficaces según mis pruebas. Ya a partir de allí el calor puede echar a perder la bobina, la potencia nominal son 30 watts. El verdadero problema con ellas es que su eficiencia es bajísima y eso no es culpa de este modelo en particular, sino de esta tecnología. La suspensión acústica hace que estos altavoces tengan una eficiencia de 84 decibeles watt metro. Aquí tengo, yo tuve que hacer el ensayo porque no conseguía el dato. Yo tuve que hacer el ensayo del buffer para caracterizar su desempeño. Y metiendo estos datos en el WinISD conseguí que la eficiencia debería estar cercana a los 86, pero en la práctica serían como unos 84 dB. ¿Eso es malo? Bueno, en una sala pequeña y con un amplificador modesto, como por ejemplo ese Sansui 666, pues solamente sirve para sonorizar una habitación, un dormitorio, o tal vez una pequeña sala de 9 metros cuadrados y poco más que eso, porque 30 vatios multiplicado por 84 decibeles watt metro no da para mucho. Por contraste, les pongo mis altavoces que también tienen un gabinete más o menos de 60, bueno, estos son 80 litros, pero que tiene más o menos la misma forma y es más o menos igual de grande, pero estas piezas que son bass reflex logran 94 decibeles watt metro, es decir, son 10 veces más eficientes, bueno, son 10 decibeles más eficientes, son 3 veces más eficientes que las Keef. Me parece muy interesante. Vamos a mostrarla ahora sin las parrillas porque esta es la parte bonita, ahora empiezan los problemas. La eficiencia bajísima que tiene este tipo de altavoz no debe ser una limitación para su uso o para su compra si usted está consciente de que quiere este tipo de piezas de suspensión acústica que también fueron fabricadas por Sony, por Pioneer, por Sansui y por otro montón de marcas más para sonorizar un espacio muy pequeño. Nunca como altavoces principales de una instalación hi-fi porque una baja sensibilidad multiplicada por una baja admisión de potencia, lo que va a hacer es que nunca puedan sonar fuertes o termine usted quemándolas al tratar de meterle 60 vatios, como le pasó a mucha gente. La persona que me vendió estos altavoces se encargó de quitarle el filtro crossover, el tweeter, el midrange y solamente dejó el bajo porque no le servía para más nada. El bajo tiene forma de hipódromo, ya lo vamos a ver desmontado, es una pieza muy interesante. Pero estas cajas me sirven para apuntar el detalle de lo que tiene que ser la restauración de unos gabinetes acústicos. A pesar de que ellas se ven terminadas en madera, no son de madera. Son de, no sé cómo lo llaman en cada país, nosotros lo llamamos bisopan. Ya les voy a mostrar cómo es este material. Espero puedan apreciarlo en la imagen. Es una viruta de madera en cola blanca, muy pesada, pero tremendamente blanda.
De esto está hecho todo el gabinete. No es un mal material, pero es un material que tiene unas propiedades acústicas simplemente patéticas porque la frecuencia de resonancia de él va a ser muy baja y eso complica mucho controlarlo. Mientras más alta sea la frecuencia de resonancia del material del que está hecho el gabinete acústico, es más fácil controlar la vibración de él. La primera parte de la restauración de estas cajas va a ir en lijar el acabado externo, volver a echar tinte y sellador, las tapas del frente y la tapa trasera pintarlas de negro porque ese color gris raro que tiene debería ser perfectamente negro. Los buffers, ambos están afortunadamente bien. Tanto el midrange como el tweeter se han perdido y el filtro crossover. Estoy pensando en convertirlas en unas piezas de 2 vías, es decir, con un buffer y un rango extendido utilizado como medio y como tweeter porque los tengo comprados. Pero si eso no termina de sonar bien, pues entonces voy a cambiar el filtro, hacer un filtro provisional a ver cómo me queda y voy a cambiar el filtro crossover para montar las 3 vías porque los tweeter también los tengo, pero me interesaría saber cómo funcionan en 2 vías porque el filtro crossover es tremendamente más sencillo. No es porque el tweeter sea costoso, porque yo tengo un montón de Twitter de seda guardados, ese no es el problema. El problema es que hacer un filtro crossover de tercer orden es bastante costoso. Ahora, respecto a la restauración de las cajas, lo que yo voy a hacer es montar una costilla, por supuesto detrás que no se vea, una costilla en este espacio porque esta madera está debilitada. Aquí tiene la enorme perforación donde va el buffer y aquí tiene la perforación del filtro crossover. Estas piezas las hizo Keith en bass reflex y en suspensión acústica. Esta pieza que yo tengo en particular es de suspensión acústica cerrada, pero las que son bass reflex, curiosamente, debido a que están mal alineadas, tienen el mismo volumen y tienen más o menos el mismo desempeño. Eso fue un error de fábrica, porque las versiones bass reflex debieron ser un poquito más profundas, ¿ok? Un poquito más profundas hacia atrás, es decir, con un volumen ligeramente mayor para poder aprovechar el bass reflex y bajar otros 5 Hz. O para poner un componente más eficiente o para hacer algún cambio. Pero básicamente la versión Bass Reflex, porque yo hice la simulación en WinISD, la versión Bass Reflex con este volumen, que son 60 litros, y la versión con suspensión acústica dan más o menos el mismo desempeño. Entonces, pues no es la mejor cosa del mundo. Lo que sí les voy a mostrar es que la tapa trasera la he pintado de nuevo con sellador con mucho thinner. Este sellador, que es un poquito de sellador, mucho thinner y una base de tinta negra, lo que tiene por propósito es penetrar el material. Este material es muy poroso y este material es muy poroso, entonces es básicamente imposible hacerle un acabado que quede brillante. O sea, no se puede echar barniz encima de él ni nada porque todo el material que tú le pongas se lo va a comer. Entonces, en este caso, yo lo que hice fue que puse mucho thinner precisamente con el propósito de que se lo comiera de tal manera de endurecer esta tapa. Pero eso es insuficiente. Lo que realmente voy a hacer es meterle 1 o 2 costillas para poder reforzarla porque esta tapa es bastante dura, pero debería ser un poquito más dura. De hecho, un material que ha madurado bastante bien. No es una caja que tenga un mal sonido, por cierto. Bueno, esta tapa sí tiene un sonido que no se corresponde, es demasiado blando. Pero esta en particular suena bastante bien, suena bastante sólida. Este es el interior del gabinete acústico. Básicamente no tiene ninguna costilla, todo está hecho de este mismo material que les mostré antes. A esta tapa la vamos a reforzar con una viga de madera que va a pasar por aquí, que tiene que ser de pino, nunca la podrían implementar de este mismo material porque no serviría para absolutamente nada. Este es el gabinete acústico separado de suspensión acústica también, sellado, solo para el midrange. El tweeter no lleva gabinete acústico, acá van los conectores donde debería estar montado el filtro crossover, que debería estar delante de esto. Acá tenemos el buffer, que después lo vamos a ver aparte, que por cierto es un buffer de muy buena calidad. Tiene un gran imán de ferrita de bario, de cristal de cerámica de ferrita. Tiene un enorme chasis de aluminio, está muy bien construido, pero nada que ver. La eficiencia son 84 decibeles watt metro, no es mucho. Después de poner esta costilla y tratar de reforzar las tapas de los lados, que tienen un mal sonido, ¿ok? Deberían sonar, vamos a ver si hacemos una prueba aquí, difícil. Debería sonar un poquito más rígido, pero no sé si se nota. Ahora vemos el interior del gabinete acústico. Podemos darnos cuenta de que no tiene ninguna costilla ni refuerzo. La pared frontal está hecha del mismo material que la pared trasera. En mi país lo llamamos bisopan, así que vamos a agregar una costilla acá.
de tal manera de que refuerce un poco la estructura que ha quedado debilitada justamente porque aquí está la perforación del buffer, que es el equivalente a un buffer de 10 pulgadas. El gabinete acústico del midrange también es de suspensión acústica o sellado. Es un simple tubo original, un simple tubo PVC de plástico con una tapa creo que de cartón y está relleno de esto que es lana de vidrio. Cuando un gabinete acústico es de suspensión acústica como este, lo mejor es que esté completamente lleno de lana de vidrio o de lana de poliéster. Yo compré lana de poliéster, pero voy a dejar la lana de vidrio porque no ha empezado a volverse polvo, entonces no es un problema. A la tapa trasera le vamos a poner, bueno, no le vamos a poner dos costillas porque tropezaría con esto. Le vamos a poner una sola costilla en la mitad y vamos a colocar una costilla aquí enfrente. Lo otro es volver a pintar las partes negras que sean de negro, lijar el acabado de la madera para que se vea un poco mejor, conseguir un midrange y un tweeter e intentar primero un filtro crossover de primer orden para emparejar el rendimiento de los tres componentes porque este bajo es muy poco eficiente. Solo en teoría 86, en la práctica yo creo que 84, 85 decibeles watt metro. En cambio el midrange que tengo y el tweeter que tengo son de 91 decibeles watt metro, entonces hay que atenuarlos. Esa es la primera prueba que hay que hacer con él. Manos a la obra. Esta es la tapa trasera del gabinete acústico. Le hemos puesto ya una costilla que habrá que esperar que seque para reforzarla un poco y evitar que vibre o atenuar su vibración en la medida de lo posible. No va una sola costilla, sino que va a ir otra más o menos por acá. Estas tienen por propósito, y son el único refuerzo que voy a poner, evitar que la tapa de atrás vibre o que vibre un poco menos que como originalmente estaba. Después de cortadas me di cuenta de que eran muy finas porque la costilla que realmente debí cortar era más parecida a la que tiene la tapa que les estoy mostrando, que es de otro altavoz. También lo he pintado por detrás de negro, como se puede notar. Tengo que lijar los bordes para que la pega pueda agarrar, pero he puesto una costilla que es más grande. Algunos preguntarán, ¿una sola costilla para una tapa tan grande? No, jamás y nunca, eso no funciona. Pero es la costilla que va a estar pegada originalmente a la tapa y ya les voy a contar por qué. En este gabinete en realidad se van a montar tres costillas. Una costilla se va a colocar más o menos a esta altura y la otra costilla se va a colocar acá. Entonces son dos costillas que van a reforzar la caja de las tapas del frente, de los lados y del fondo, pero he querido colocar esta costilla adicional que no está conectada con nada porque justamente delante de ella estará el imán del buffer. He cortado, se las voy a mostrar acá, dos costillas perforadas que son las que realmente refuerzan ese gabinete. En la posición más o menos en la que están estas, pero más separadas. Estas costillas no deben de dividir el espacio del gabinete acústico en tres partes, por eso es que están perforadas. Este tipo de costillas las he utilizado más o menos en este gabinete acústico y entonces hay colocada una a esta altura y otra a esta altura. Y en este espacio donde no se podía colocar una costilla va una tabla sola que es esta costilla que está acá. Este espacio que ven acá es donde va el terminal para poder bicablear el altavoz. Tiene 4 terminales. Y el material que estoy utilizando es pino crudo del Brasil, que es una madera considerablemente económica, pero muy fuerte. Me preguntaron qué material utilizar. Si ustedes ven los foros donde la gente muestra sus altavoces, los gabinetes acústicos para los parlantes todo banda, los proyectos que hacen con los componentes Fostex, se darán cuenta de que el material que se utiliza siempre es este. En otras partes llaman plywood. Al norte no es del pino del Brasil como acá al sur, sino que sería contrachapado de abedul o de pino del Canadá. No sé si el pino del Canadá sea distinto del de aquí, pero bueno, finalmente es el material que se utiliza. Estas dos costillas debieron ser más grandes, pero son las costillas que voy a utilizar. Una tercera costilla estará colocada más o menos acá en la mitad y estará en la tapa del frente para reforzar un poco. Lo otro va a ser pintar todo esto de negro para que nunca le caiga humedad, porque la humedad se come este tipo de gabinetes. De hecho, estos gabinetes que les he mostrado un montón de veces no se pueden ver desde el frente. No están en servicio, ni se usan, ni sirven para nada porque se los comió la humedad. Solamente son bonitos como para mostrarlos y se quedaron allí. Lo que falta es rellenar este gabinete acústico, los 60 litros del interior, con lana de poliéster o con guata. Bueno, con algodón sería muy caro, con lana de vidrio, etc. Un caballero me ha escrito por Instagram para hacerme una consulta técnica.
Él tiene pensado comprar una pareja de altavoces tipo torre, bien de Celestion o bien de BW, para acompañar su Samsung AU9500, un BA2000 y un CA2000, que son un Pre y un Power de alta gama de Samsung. Yo le he comentado que los altavoces que me está proponiendo tienen una impedancia que varía mucho, que en realidad puede caer hasta los 3 ohmios y que no es apropiada para esas piezas de Samsung porque si bien el BA2000 y el Samsung AU9500 tienen bastante corriente para empujarlas, es preferible no hacerlo de esa manera porque una impedancia de 5 ohmios está bien, pero una impedancia de 3 ohmios es muy pequeña y el amplificador puede entrar en distorsión. No necesariamente se va a quemar, pero sí va a sonar feo. Le he propuesto, dado que su presupuesto se lo permite, comprar los altavoces JBL 4325, creo que esos son los que traen un solo buffer, porque la impedancia siempre se mantiene sobre los 7 ohmios y no habrá ningún problema para atacarlos desde el Sansui 9500, que es un integrado, o desde el BA2000, que es una etapa de potencia dedicada. Ha sido sumamente curioso porque este señor ha quedado completamente desilusionado de mi respuesta y no le he dado la razón a la tontería que me estaba proponiendo, que era poner unas piezas de 3 ohmios con unos amplificadores que no tienen corriente. Si ustedes me van a escribir para hacer una consulta técnica, se sobreentiende que van a aceptar la sugerencia que yo les estoy haciendo dentro de un presupuesto. No entiendo para qué me van a escribir si no van a aceptar la solución que yo les puedo proporcionar. El problema con él es que las tapas de los lados son muy grandes. Tienen 33 centímetros por 45 por 50 centímetros. Buena parte de la radiación parásita que produce esta caja se produce en esas tapas, no tanto en la del frente porque es relativamente pequeña, pero sí mucho en la de los lados. Para evitar ese problema, yo he agregado en este diseño, como pueden ver en la entrada Santiago de León Audio, fabricación de altavoces, KS601 y todo bandas, donde está el detalle y el despiece de este gabinete acústico en particular, que agregamos una costilla especial que les muestro ahora. Esta costilla evita que las tapas de los lados, la de arriba y la de abajo, vibren y hace a la caja muy rígida, pero sin dividir el espacio del interior de la caja en dos volúmenes separados porque a mí no me interesa. Tiene que ser un solo volumen. Esta costilla especial está perforada para permitir el paso del aire. No sé si se puede ver más. Ajá, ahí está. Y justamente detrás de este espacio hay un refuerzo y justamente detrás de este lugar hay un refuerzo que pueden ver con todo detalle en el blog para evitar que la caja vibre y que produzca resonancia. Este trabajo es el que le vamos a hacer, o algo parecido en la medida de lo posible, es el que le deberíamos hacer al gabinete de la Skiff Concerto. El buffer dedicado utilizado en este altavoz es equivalente de un 10 pulgadas, pero en presentación elíptica, o mejor dicho, en forma de hipódromo. Tiene un chasis de aluminio de fundición teñido de negro, una suspensión de caucho que no se pudre nunca y es muy buena, y todo el espacio del diafragma está relleno con anime. Él puede funcionar hasta 800 Hz y no es malo, suena bastante bien, pero debe ser complementado por supuesto con un midrange y un tweeter. Eso significa utilizar un filtro crossover mínimo de segundo orden para que funcione correctamente. Pero provisionalmente se me ha ocurrido una idea diferente. Este pequeño parlante es un todo banda por derecho propio. Puede reproducir los bajos, los medios y los agudos. Soporta 5 vatios, aunque él dice 20, eso es mentira. Pero encaja perfectamente en el espacio donde yo quisiera montarlo y yo podría reutilizarlo en este proyecto como un rango extendido, es decir, una cosa que reproduzca medios y agudos. En el proyecto 311 lo vamos a utilizar como un todo banda, para bajos, para medios y para agudos. Pero para la restauración de estas piezas me parece interesante utilizarlo como reproductor de medios y de agudos. ¿Y cuál es la razón? Básicamente él puede recibir bajos, medios y agudos sin dañarse, así que un filtro crossover de primer orden es tremendamente sencillo, con lo cual yo necesitaría una simple bobina o nada para filtrar el buffer y un capacitor electrolítico bipolar o preferiblemente un capacitor de poliéster metalizado para filtrar los agudos porque sería un 2 vías con un filtro de primer orden. Eso es muy sencillo. Y yo quisiera hacerlo así porque el espacio del que dispongo para colocar bobina y capacitor es muy limitado. En un futuro me plantearía llevarlo a un filtro crossover de segundo orden porque va a hacer que el buffer suene mejor y va a hacer que este pequeño rango extendido también funcione mejor.
No lo quiero convertir en un tres vías porque a pesar de que yo tengo twitters de seda, el Twitter de seda sí me requiere un filtro crossover de tercer orden que es costoso. Entonces quiero ver qué tan sencillo lo puedo hacer y aún así lograr que suene correctamente. Nos vemos en el próximo capítulo en el que intentaremos restaurar este tipo de pieza y le voy a mostrar un adelanto más del acabado que estoy haciendo en los gabinetes acústicos de los todo banda que los quiero dejar a negro piano. Es carísimo, complicadísimo y fastidiosísimo hacer un acabado negro piano. Pero dado que estoy dedicado a la carpintería porque también tengo que hacer la restauración de los filos de esta caja, a ver cómo me queda. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.